Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio como tal de la escritura que va a llevar dos partes, una parte para el día de hoy y una parte para el día del sábado, la parte 2. ¿Quién es el yo soy? ¿Por qué la palabra de Dios tiene tanta importancia en el nombre que el mismo Dios ha dado para que el ser humano conozca a través de este nombre al Dios Todopoderoso? ¿Y qué es lo que Él quiere de ti? ¿Qué es lo que vamos a ver la semana, el sábado de esta semana, posterior a este breve estudio del día de hoy? El Éxodo capítulo 20, versículo 2, si comenzamos desde el 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Quiere decir que nuestro Dios habla. Y lo primero que dice es: yo soy. En el versículo 2 dice: yo soy tu Dios. Y quisiera hacer una aportación por cuestión de las diferentes Biblias que existen. La Biblia católica dice lo mismo, nada más que algunos les cambian y dice: yo soy Yahvé. Y la Biblia hebrea dice Yahweh. Y la Reina Valera dice: yo soy Jehová. Pero algunas observaciones, hermano, tenemos que hacer para decir que es el mismo Dios. Son diferentes nombres. Y tú recuerda que cuando se quiso hacer la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas en la humanidad. Entonces, diferentes pueblos, diferentes zonas del globo terráqueo tienen maneras de decir. Pero esto no quiere decir que sea un Dios diferente. O porque una Biblia diga Jehová, u otra Biblia diga Yahvé, u otra Biblia diga Yahweh, es un Dios diferente, es el mismo Dios. Hay interpretaciones diferentes, como diferentes lenguas hay en el universo de nuestra tierra. Pues lo primero que dice: yo soy Jehová tu Dios. Y lo que yo quiero concentrarme es en esta palabra: yo soy. En el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Yahweh tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si vemos ahí en el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Yahweh, Yahvé, uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí hay suficiente referencia de que Dios es uno, dice
la Escritura al pueblo de Israel: nuestro Dios uno es. Ahora, ¿por qué la palabra mandada con la palabra yo soy? Recuerda, en el capítulo 3 del Éxodo, cuando hay un llamamiento a un profeta, de los más grandes profetas, que es Moisés. Entonces, cuando Dios lo llama y le dice que le tiene que ir a hablar a su pueblo para decirles que Dios los va a libertar, y por eso en el Éxodo 20 les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. En el capítulo 3 del Éxodo, cuando está hablando con Moisés, dijo Moisés a Dios, dice el versículo 3, el capítulo 3: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel vosotros. Entonces, el nombre que Dios dio a Moisés es yo soy. Yo soy el que soy. Entonces, después de todas estas cosas que pasaron, y llega el momento en que le habla al profeta Isaías, en el capítulo 7 del libro de Isaías, comienza el Señor a recriminar, dijéramos así, a reprender al pueblo. Y diciéndoles: mira, les es poco, capítulo 13 del capítulo 7, versículo 13, les dijo el profeta: les es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y entonces ahí les profetiza la parte grande del amor de Dios, del deseo de Dios de venir a estar con nosotros. Y entonces dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Este nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, cuando está narrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu madre María, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es engendrado. A tu esposa María, más bien. Y entonces aquí en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto, dice el versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Mira, la revelación de la palabra es que Dios, aún con todo esto que dijo Isaías, que le decía al pueblo que no les es dado ser molesto a los hombres, sino también molesto a Dios. Por lo tanto, Dios, en vez de deshacerlos y tomar ahí una decisión para destruir al pueblo, dijéramos así, reaccionó con el acto más grande de amor que Dios ha hecho por el mundo. Dios dará una señal. Él vendrá a nosotros. Llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Por qué quiso el Señor estar con nosotros? Por amor, hermano. Por amor a la gente que se ha olvidado de Él. Por amor a aquellas personas que no tienen ni siquiera la idea de quién es Jesucristo, que les han engañado por muchos años, poniéndoles dioses ajenos, cuando la palabra de Dios en todas las Biblias está el Éxodo 20 que dice: no te pondrás delante de mí dioses ajenos. Y la humanidad hemos hecho dioses de todo, hasta de nosotros mismos. Hemos sido el Dios de nuestro propio universo. Hemos sido gente que se ha olvidado de Dios, y entonces Dios decide venir a compartir con nosotros. La profecía de Isaías 7:14 y el libro de Mateo 1:23. Aquí es donde se cumple esa profecía. Dios decide venir con poder en la persona de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne y andar entre nosotros. Dios decidió venir. Mucha gente pues no le es revelado aunque vea la letra, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, desde el 10, fíjate lo que dice el 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dios, el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios, decide venir al mundo a compartir como hombre la vida con nosotros. Los hombres sin caer en ellas, el cual Él transitó para poder vencer a lo que es el pago del pecado, que es la muerte, para mostrarnos el camino que nosotros debemos transitar. Pero para transitar un camino se necesita la luz, porque no puedes caminar en la noche sin una luz, porque no sabrías dónde caminar. Y entonces mandó primero a un hombre llamado Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, el que iba a iluminar el camino por donde nosotros tenemos que transitar para llegar al deseo de Dios, para nosotros. Y Juan no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz, que era Dios encarnado, Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces dice el versículo 9 del libro de Juan, capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él estaba en el mundo y por él el mundo fue hecho. Pero ¿qué crees? Que el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces, para que Dios tuviera la idea de amar a los hombres, no como los hombres están acostumbrados, ni las mujeres, sino que como Dios quiere amar al hombre, y les quisiera explicar esto que vimos desde el Éxodo 20, que Dios es uno, Dios es el yo soy,
Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces el Señor, para venir y hablar otra vez y decirles quién es Él, desde el versículo 25 del capítulo 10 de Juan, les dice: Jesús respondiendo dijo: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero aquí les está diciendo entonces en el capítulo 30, yo y el Padre uno somos. O sea, yo he venido en carne para salvar al mundo. Pero entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esta incredulidad de las piedras del pueblo de Israel, pues no ha sido cambiada. Gran parte de su pueblo, excepto el remanente, sigue pensando que Cristo no es Dios, que Cristo no es el enviado, que Cristo no ha venido. Todavía están esperando a otro Salvador. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, ¿por cuál obra merezco yo ser apedreado? ¿Recuerdas que también cuando la adúltera fue sorprendida y se la presentaron al Señor y le dijeron que debería de ser muerta a pedradas, el Señor les dijo: el que esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra? Pero el Señor no tenía ningún pecado en él, y por eso les preguntaba: bueno, si las buenas obras de mi Padre les he mostrado, ¿por cuál de ellas me van a matar a pedradas? Pero los judíos decidieron responder: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa es la incredulidad. Cuando ya les había predicado el Señor la profecía en Isaías que decía: Dios dará señal, el Señor dará señal. Un hijo será engendrado por una virgen y llamaremos a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y está cumplida la profecía de Isaías 7:14 en el libro de Mateo, ahí donde vimos 1:23. Y la incredulidad o el no tomar en cuenta a Dios ni a su escritura hace que estas personas que hasta hoy son pueblo de Israel, y muchos que no son pueblo también no creen, sigan en incredulidad. Entonces Dios tiene siempre siervos o personas de lo vil y menospreciadas, sacadas del mundo del pecado. Los tiene para predicar su palabra y para mostrar que Dios, aquel Dios que se puso a predicar, que se puso a platicar con Moisés, es el mismo que se crucificó, el mismo que resucitó. Entonces, cuando dice aquí el Evangelio de Juan, yo y el Padre uno somos, y el Deuteronomio dice: mira Israel, tu Dios es uno. Y entonces en el Nuevo Testamento, en el versículo 5 del capítulo 9 del libro de Romanos,
Sí, desde el 1 viene explicando la venida de Cristo, quién es Cristo. Y si leemos desde el 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces tienes que entender que para que una persona comprenda el Evangelio, tiene que ser ayudada por el Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con Jesucristo en vivo y después quedar ciego y después llevarlo a una calle llamada Derecha donde se quedó ciego, y ahí fue donde Ananías, poniéndole las manos en las escamas de los ojos, cayeron sus escamas y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo, el cual después él habla aquí, que es el que le da testimonio de que Cristo es quien es. Si no está el Espíritu Santo dando testimonio a las personas van a seguir en incredulidad. Pero la palabra de Dios dice que quien blasfemare contra el Padre o contra el Hijo será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces aquí dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Tanto amor tenía él por su pueblo de Israel para salvarlo, que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces ve tú que Cristo, para el ministerio a los gentiles, que no es el ministerio para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ungió a este varón que es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, para que él diera testimonio de quién es Cristo. Entonces él, cuando Cristo se le apareció, cuando él fue después llevado a este lugar para que fuera instruido, que iba a ser un instrumento para hablar con reyes y con gente grande y con los gentiles, ya estaba convicto de que Cristo era Dios. Por eso dice, porque yo quisiera ser anatema, o sea, cosa apartada, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son parientes según la carne, que son israelitas, o sea, el pueblo de Israel y de Judá, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero aquí es donde el Espíritu Santo le está diciendo que Cristo es Dios, cuando dice de quienes son los parientes y de los cuales, según la carne, vino Cristo, o sea, de la descendencia de David, del árbol de David, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, hermano, en esto quisiera que nos quedáramos aquí y que estuviera en tu corazón grabado que el mismo Dios que habló con Moisés y le dijo, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, es el mismo que está hablando con el apóstol Pablo, cuando se encuentra con él y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ya con las referencias de que dice Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo les dijo en el Evangelio de Juan a los judíos, el Padre y yo somos uno.
Después, el último texto que muestra esto es 1 Timoteo 3, desde el 14, dice: esto te escribo, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios tuvo a bien venir con nosotros, estar con nosotros. Y prometió volvernos. Pero yo quisiera que tuvieras claro que el único y santo Dios que vino encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Ningún santo, ni ninguna virgen, ni ninguna cosa creada es la que te va a salvar. No puede ser posible que haya personas que sepan la Biblia y te inviten a comprar imágenes diciéndote que esas imágenes son sagradas y que te van a ayudar en tu camino de la salvación, cuando el Señor te dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy Dios. Hermano, una de las cosas más grandes que el ser humano ha padecido para no entender la salvación y el camino de Dios es la idolatría, es dioses ajenos delante de Dios. Y le han puesto el nombre que quieras. Y cuando tú les dices que eso no es Dios, se enojan. Pero el Espíritu Santo es el único que le dijo al apóstol cuando era Saulo de Tarso: yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y dura cosa le ha de ser a la gente estar con su idolatría y no reconocer a Jesucristo como Dios, y hacer altares y hacer ofrendas que no te llevan a ningún lado, te están metiendo en el mismo pecado, y en el mismo pecado y tu creencia falsa de salvación te va a perder. Y puedes buscar donde quieras, en cualquier Sagrada Escritura, este plan está ahí. Nadie puede cambiar este plan y cambiarle. Le podrán cambiar el nombre a la Biblia, le podrán añadir y le podrán no sé qué, pero esto no lo pueden quitar, porque es lenguaje de Dios. Entonces, la próxima vez vamos a ver también qué es lo que Dios quiere para ti y qué es lo que Él mismo ha hecho para que tú y yo estemos, si creemos en Él, porque así dice también el Evangelio de Juan. Él ahí estaba en el mundo desde el principio, mandó a Juan para que diera la luz. Pero dice, estaba en el mundo, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Y como no le conoció, pues después dice el Evangelio: pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando eres hijo de Dios, te conviertes en el lenguaje de Jesucristo, el cual leímos, en su oveja que Él va a conducir como pastor hacia la vida eterna, hacia que se cumpla el texto de Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: mis ovejas oyen mi voz, me conocen, ¿sí? Creen en mí, saben, pero ustedes no entienden y no creen porque no son de mi rebaño. Entonces, entendamos, hermano, esto es muy importante, que Dios es uno y que Él es el que ha venido en carne en Cristo Jesús a salvarnos. Y el próximo sábado veremos qué es el plan que Él tiene para ti y qué es lo que Él ha hecho y quiere que hagamos nosotros para llegar con Él a la vida eterna. En el nombre de Jesús oremos.
Padre, te doy gracias por este momento, por esta palabra, que aunque es corta, Señor, es la raíz fuerte con la cual cualquier persona puede construir el árbol sembrado a un lado de la corriente de agua y que dé su fruto en su tiempo y que nunca su follaje se seque, porque tú eres Cristo y tú dijiste que el que cree en ti correrán en su interior ríos de agua viva. Y el árbol sembrado, Señor, junto a corrientes de aguas es porque tiene una raíz que está absorbiendo el agua continuamente, y así nos llamas tú a nosotros y dices tú en tu palabra que si nosotros estuviéramos en ti daremos mucho fruto, pero sin ti nada podremos hacer. Y Señor, yo lo creo hoy y espero que la gente que escuche crea, porque esto es sembrar fe a partir de lo que tú dices, no de palabras de hombre, no de filosofías huecas, no de ideologías, sino de palabra que es palabra de Dios, tu palabra, Señor, santa y bendita. En el nombre de Jesús te doy gracias, te amamos, Señor, amén, amén y amén.